Hay un instante preciso en la vida de todo hombre en que su simple presencia comienza a incomodar, no porque haya cambiado de enemigos, sino porque él mismo se ha transformado. Antes era invisible, tolerado, incluso querido por su mediocridad. Pero algo despertó dentro de él, una fuerza que ya no puede contenerse, una ambición que ya no acepta límites, y es entonces cuando descubre una verdad brutal. Al mundo le encanta la gente débil, predecible, controlable. Pero al hombre que decide ser extraordinario, al que se atreve a romper las cadenas de lo común, ese hombre molesta. Su éxito irrita, su disciplina avergüenza. Su ascenso despierta envidia. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los mediocres destruyen a los grandes, no por lo que hacen mal, sino por lo que hacen bien. Antes de continuar con esta revelación que cambiará tu perspectiva del poder, comenta de qué región del mundo estás viendo esto y déjame un like si reconoces esta verdad incómoda. Porque lo que estás a punto de descubrir no es para los débiles de corazón, sino para aquellos dispuestos a aceptar que molestar es el precio inevitable de la grandeza. Cuando un hombre empieza a destacar, cuando su nombre comienza a resonar donde antes solo había silencio, cuando sus logros empiezan a eclipsar la mediocridad de quienes lo rodean, algo oscuro y primitivo se despierta en el corazón humano. No es admiración, no es respeto, es resentimiento puro y visceral, porque tu ascenso es el espejo cruel que refleja el fracaso de los demás. Cada vez que avanzas, ellos retroceden en comparación. Cada vez que conquistas algo, ellos pierden la excusa de su propia cobardía. La verdad es que la mayoría de las personas no odian tu éxito por envidia superficial. Lo odian porque tu éxito destruye la narrativa que han construido para justificar su propia mediocridad. Durante años se han dicho a sí mismos que el éxito es cuestión de suerte, de conexiones, de privilegios que ellos nunca tuvieron. Han convertido su fracaso en una identidad cómoda, en una víctima perpetua de circunstancias externas. Pero entonces llegas tú, con tu disciplina brutal, con tu visión inquebrantable, con tu negativa a aceptar excusas, y con tu sola existencia destruyes todas sus mentiras. Comprendes ahora por qué molesta el hombre que se niega a ser común. Cada paso que das hacia la grandeza es una acusación silenciosa contra todos los que eligieron quedarse donde estaban. Tu dedicación expone su pereza. Tu valentía desnuda su cobardía. Tu persistencia revela su rendición. No necesitas decir una palabra. Tu simple progreso es un grito ensordecedor que les recuerda todo lo que pudieron ser y nunca fueron, todo lo que pudieron intentar y nunca intentaron. Por eso intentarán detenerte, no con argumentos lógicos ni con críticas constructivas, sino con veneno disfrazado de preocupación. Te dirán que estás obsesionado, que has cambiado, que te has vuelto arrogante. Te acusarán de haberte olvidado de tus raíces, de haberte vendido, de haber perdido la humildad. Inventarán defectos donde no existen y amplificarán errores insignificantes hasta convertirlos en pruebas de tu supuesta maldad. Porque atacar tu carácter es más fácil que enfrentar su propia insuficiencia. Pero aquí está el secreto que los débiles nunca comprenderán. Cuando empiezas a molestar, cuando tu presencia incomoda, cuando tu nombre provoca reacciones viscerales en los mediocres, es la señal más clara de que estás en el camino correcto. El hombre común no molesta a nadie porque no representa amenaza alguna. Es predecible, controlable, insignificante. Pero el hombre que se atreve a ser extraordinario, ese hombre perturba el orden establecido.
Su sola existencia cuestiona las jerarquías sociales, desafía las expectativas y rompe los techos que los cobardes consideraban infranqueables. Mira a tu alrededor y observa quiénes son los que más te critican. No son los exitosos, los disciplinados, los que están construyendo sus propios imperios. Son los estancados, los resentidos, los que se esconden detrás de sus fracasos como si fueran medallas de honor. Son aquellos que convirtieron la mediocridad en filosofía de vida y ahora necesitan convencerte de que la grandeza es imposible, inmoral o vacía. Porque si tú tienes éxito, a pesar de tener las mismas 24 horas que ellos, entonces su fracaso ya no puede culparse a las circunstancias, sino a sus decisiones. Entiende esto con claridad cristalina. Nunca dejarás de molestar mientras sigas ascendiendo. Es el precio inevitable del poder. Puedes ser el más generoso, el más humilde, el más amable de los hombres, y aún así serás odiado por aquellos que no pueden soportar tu luz, porque les recuerda su propia oscuridad. Puedes compartir tus conocimientos, ofrecer tu ayuda, extender tu mano, y seguirás siendo el villano en la historia que se cuentan a sí mismos para dormir tranquilos por la noche. Por eso el primer paso para convertirte en imparable es aceptar que molestar no es un defecto, sino una consecuencia inevitable de tu grandeza. Deja de intentar ser querido por todos. Renuncia a la necesidad patética de aprobación universal. Comprende que el respeto de los leones vale infinitamente más que el cariño de las ovejas. Porque al final del camino, cuando mires atrás hacia todo lo que conquistaste, no recordarás las críticas de los mediocres. Solo recordarás que tuviste el coraje de molestar al mundo entero con tu negativa absoluta a ser uno más del rebaño. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta verdad que te libera de la prisión de la aprobación ajena? Comenta tu región y permite que esta comunidad de guerreros se reconozca mutuamente. Existe un engaño profundo que la sociedad te ha vendido desde que eras niño. La idea de que si trabajas duro, si eres buena persona, si juegas según las reglas establecidas, serás recompensado con respeto, reconocimiento y apoyo. Es una mentira hermosa, perfectamente diseñada para mantenerte dócil, predecible y controlable. Porque la verdad cruda que nadie te dice es que el mundo no recompensa la bondad ni la excelencia. El mundo castiga a quienes se atreven a romper el molde. Cuando decides ser extraordinario, cuando te niegas a aceptar los límites que otros consideran naturales, cuando desafías las expectativas que la sociedad impuso sobre ti, no recibes aplausos, recibes resistencia. Hostilidad disfrazada de consejos bien intencionados, sabotaje envuelto en preocupación sincera, porque el sistema social no está diseñado para celebrar a los rebeldes, sino para someterlos, y tu negativa a ser sometido es interpretada como una declaración de guerra. Mira cómo funciona realmente el mundo y no cómo te dijeron que funciona. Observa a los hombres mediocres que ocupan posiciones de poder. No llegaron ahí por ser los mejores, sino por ser los más convenientes. Son predecibles, manejables, incapaces de cuestionar el status quo, porque su identidad entera depende de él. Y ahora que están en posiciones de autoridad, su misión inconsciente es asegurarse de que nadie extraordinario los desplace. Por eso crean reglas que favorecen la mediocridad. Por eso premian la obediencia sobre la innovación. Por eso castigan a quienes brillan demasiado intensamente. Cada institución en la que has vivido, desde la escuela hasta el trabajo, está diseñada para identificar y neutralizar a los excepcionales. Te enseñaron a levantar la mano antes de hablar, a quedarte en fila, a no cuestionar la autoridad, a ser uno más entre muchos. Te castigaron cuando destacabas demasiado y te ignoraron cuando te conformabas. El mensaje era claro:
La mediocridad organizada es más valiosa que la excelencia caótica, porque lo excepcional es impredecible, incontrolable, potencialmente peligroso para quienes construyeron sus pequeños imperios sobre la sumisión de las masas. Por eso, cuando un hombre finalmente despierta de ese trance colectivo, cuando decide que ya no jugará según reglas diseñadas para mantenerlo pequeño, la resistencia que enfrenta no viene solo de enemigos obvios, viene de amigos que se sienten abandonados, de familiares que interpretan tu ambición como rechazo, de colegas que ven tu ascenso como amenaza. Viene del sistema entero que detecta en ti un virus que podría infectar a otros con ideas peligrosas de que ellos también pueden ser extraordinarios. Aquí está lo que debes comprender con absoluta claridad. No puedes evitar molestar sin renunciar a tu grandeza. No hay forma de ascender sin dejar atrás a algunos, sin superar a muchos, sin demostrar con tu ejemplo que las excusas que otros aceptaron como verdades absolutas eran simplemente mentiras cómodas. Tu disciplina molesta al indisciplinado. Tu visión molesta al ciego. Tu valentía molesta al cobarde. No porque seas arrogante, sino porque eres un recordatorio viviente de lo que ellos pudieron ser si hubieran elegido diferente. Y aquí viene la parte que separa a los conquistadores de los cobardes. Debes aprender a alimentarte del resentimiento ajeno en lugar de temerlo. Cada crítica es confirmación de que estás en el camino correcto. Cada ataque es evidencia de que tu ascenso está funcionando. Cada intento de detenerte es prueba de que representas una amenaza real para el orden establecido. Los mediocres no pierden tiempo atacando a otros mediocres. Solo atacan a quienes les recuerdan su propia insignificancia. Así que cuando sientas la resistencia, cuando percibas que tu presencia incomoda, cuando notes que tu nombre provoca reacciones viscerales en personas que antes te ignoraban, no retrocedas. No te disculpes. No intentes suavizar tu luz para que otros se sientan cómodos en su oscuridad, porque ese es el momento preciso en que tu verdadero poder comienza a manifestarse. Ese es el instante en que pasas de ser una promesa a ser una amenaza, y las amenazas son las únicas que cambian el mundo. El resentimiento que provocas no es tu enemigo, es tu combustible. Cada vez que alguien intenta minimizar tu éxito, recordarte tus orígenes humildes, cuestionar tus métodos o predecir tu fracaso, está revelando su propia impotencia. Está confesando que no puede detenerte con hechos. Entonces recurre a palabras. Está admitiendo que tu poder es real porque si no lo fuera, no necesitaría atacarte. Y esa confesión involuntaria debe llenarte de una confianza feroz, porque significa que ya ganaste la batalla antes de que comenzara. Comenta desde qué región del planeta estás absorbiendo estas verdades que transformarán tu relación con el poder, porque necesito saber dónde está creciendo esta nueva generación de conquistadores imparables. La mayoría de los hombres viven toda su vida persiguiendo la aprobación de personas cuyas opiniones no importan. Miden su valor por la cantidad de likes que reciben, por las felicitaciones superficiales de conocidos insignificantes, por el aplauso de una audiencia que los olvidará en cuanto dejen de entretenerla. Construyen sus identidades sobre los cimientos inestables de la validación externa, sin comprender que ese tipo de aprobación es la forma más insidiosa de esclavitud, porque cuando necesitas que otros te confirmen tu valor, les has entregado el control sobre tu vida. Les has dado el poder de definir quién eres, qué puedes lograr, hasta dónde puedes llegar, y ellos ejercerán ese poder no para elevarte, sino para mantenerte a su nivel. Nadie quiere ver a su igual convertirse en superior. La naturaleza humana prefiere arrastrarte de vuelta al rebaño que celebrar tu ascenso al Olimpo. Por eso el hombre verdaderamente poderoso
renuncia a la necesidad de ser querido. No porque sea cruel o indiferente, sino porque comprende que el respeto y el cariño son fundamentalmente incompatibles. La gente ama a aquellos que los hacen sentir cómodos, seguros, validados en sus decisiones mediocres, pero respeta a aquellos que los desafían, que exigen más de ellos, que se niegan a rebajarse para hacerlos sentir mejor consigo mismos. Y entre ser amado y ser respetado, el conquistador elige el respeto cada vez, porque el respeto construye imperios, mientras el amor construye jaulas doradas. Observa cómo cambian las dinámicas sociales cuando empiezas a priorizar tu misión sobre la comodidad ajena. Los que antes se acercaban a ti buscando entretenimiento, se alejan cuando descubren que ya no eres su payaso personal. Los que disfrutaban tu compañía porque eras inofensivo, desaparecen cuando te vuelves peligroso. Los que celebraban tus pequeños logros se vuelven silenciosos cuando tus victorias se vuelven imposibles de ignorar. Y en ese proceso de filtración natural, descubres quiénes realmente valían la pena y quiénes simplemente estaban aprovechando tu energía mientras permanecías pequeño. Esta revelación puede ser dolorosa al principio, puede sentirse como traición, como abandono, como confirmación de que el mundo es cruel e injusto. Pero es exactamente lo opuesto, es liberación. Porque cada persona que se aleja, porque ya no puede controlar tu ascenso, está haciendo espacio para aquellos que realmente pertenecen a tu nivel. Está quitando peso muerto de tu barco para que puedas navegar más rápido hacia tus objetivos. Está revelando que nunca fueron tus aliados, sino parásitos disfrazados de amigos. El hombre excepcional no pierde el tiempo lamentando estas pérdidas. Comprende que la soledad temporal es el precio de entrada a niveles de poder donde muy pocos pueden seguirlo. Acepta que el camino hacia la grandeza está pavimentado no con multitudes que lo aplauden, sino con críticos que lo atacan desde la distancia segura de su propia mediocridad. Y en lugar de intentar convencer a los escépticos, invierte su energía en probar que tenían razón al temerlo. Porque aquí está la ironía hermosa que los mediocres nunca comprenderán. Al renunciar a la necesidad de ser querido, te vuelves magnético. Al dejar de perseguir aprobación, atraes admiración genuina. Al negarte a rebajarte para encajar, automáticamente te elevas por encima de la multitud. No por arrogancia, sino por autenticidad. No por desprecio, sino por integridad. Porque las personas pueden detectar instintivamente cuando alguien no necesita nada de ellas, y esa independencia total es infinitamente más atractiva que cualquier intento desesperado de agradar. Mira a los líderes verdaderos, no a los políticos que mendigan votos, sino a los visionarios que cambiaron civilizaciones. Ninguno de ellos fue universalmente amado durante su vida. Todos enfrentaron resistencia feroz, críticas despiadadas, traiciones brutales. Pero ninguno detuvo su marcha para consolarse con la aprobación de las masas. Comprendían que su misión era demasiado importante para ser diluida por el miedo al rechazo. Sabían que la historia no recuerda a los que fueron queridos, sino a los que fueron efectivos. Ahora pregúntate, ¿cuántas de tus decisiones diarias están diseñadas para evitar molestar a alguien? ¿Cuántas veces renunciaste a una oportunidad porque alguien podría sentirse mal? ¿Cuántas ocasiones ocultaste tu ambición para no parecer arrogante? ¿Cuántas conversaciones difíciles evitaste para mantener una paz superficial? Cada una de esas pequeñas claudicaciones es una cadena que te ata a la mediocridad. Cada concesión que haces a la comodidad ajena es un tributo que pagas al altar de tu propia insignificancia. La verdad brutal es que no puedes construir un imperio mientras intentas que todos se sientan bien contigo. No puedes alcanzar niveles extraordinarios de éxito
mientras te preocupas por herir los sentimientos de personas ordinarias. No puedes convertirte en leyenda mientras juegas a ser uno más del grupo. Debes elegir. Y esa elección definirá toda tu existencia. ¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo esto y reconociendo que ha llegado el momento de soltar la necesidad enfermiza de aprobación universal? Comenta tu región, porque esta comunidad necesita saber dónde están naciendo los nuevos titanes. Existe un momento específico en el ascenso de todo conquistador donde el mundo conspira para hacerlo retroceder. No es cuando está comenzando, porque los principiantes son inofensivos y sus sueños son fáciles de ignorar. No es cuando ya alcanzó la cima, porque en ese punto su poder es indiscutible y atacarlo sería inútil. Es precisamente en el medio del camino, cuando ha probado que es capaz, pero aún no es intocable, cuando la resistencia alcanza su punto máximo. Ese es el momento que separa a los que lo intentaron de los que lo lograron. En esa etapa crítica, cuando estás suficientemente alto para ser visible, pero no tanto para ser invulnerable, es cuando los ataques más viciosos llegan. Antiguos aliados te acusan de haber cambiado. Familiares cuestionan tus prioridades. Amigos que nunca arriesgaron nada se convierten en expertos de tus supuestos errores. Conocidos casuales se sienten con derecho a opinar sobre decisiones cuyas consecuencias nunca enfrentarán. Y todos, absolutamente todos, tienen un consejo no solicitado sobre por qué deberías moderar tu ambición, ser más realista, proteger lo que ya tienes en lugar de arriesgar por lo que quieres. Este bombardeo psicológico no es accidental. Es el mecanismo de defensa que la sociedad ha desarrollado para mantener el orden establecido. Porque si permitiera que cualquiera ascendiera libremente, el sistema colapsaría, las jerarquías se desmoronarían, los mediocres que ocupan posiciones de poder por antigüedad o conexiones se verían desplazados por los excepcionales que merecen estar ahí por mérito. Entonces, el sistema crea filtros, y el más efectivo de todos no es una barrera física sino psicológica, el miedo a molestar, la culpa por destacar, la vergüenza de ser señalado. Comprende esto profundamente. Ese ataque coordinado disfrazado de consejos bien intencionados es la prueba final antes de que el mundo te reconozca como imparable. Es el último intento del universo de confirmar si realmente mereces lo que persigues o si te rendirás ante la primera resistencia seria. Los débiles interpretan ese momento como señal de que deben detenerse, de que han ido demasiado lejos, de que el mundo les está diciendo algo importante. Los fuertes lo reconocen por lo que realmente es, la resistencia inevitable antes del quiebre definitivo. Piensa en cualquier logro significativo en la historia humana. Ninguno fue alcanzado por alguien que esperó la aprobación universal antes de actuar. Ninguna innovación disruptiva fue celebrada inmediatamente. Ningún líder transformacional fue amado por todos sus contemporáneos. Cada persona que cambió el curso de la civilización tuvo que atravesar ese valle oscuro donde todo y todos le decían que se detuviera, que regresara, que aceptara su lugar. Y lo que separó a esos pocos de los millones que se rindieron no fue talento superior ni suerte extraordinaria. Fue la capacidad brutal de continuar avanzando mientras molestaban a todos. Por eso debes entrenar tu mente para interpretar la resistencia no como obstáculo, sino como confirmación. Cuando más personas te critican, más estás creciendo. Cuando más te atacan, más amenaza representas. Cuando más intentan detenerte, más cerca estás de alcanzar un nivel donde ya nadie podrá tocarte. La intensidad del ataque es directamente proporcional a la magnitud del cambio que estás a punto de lograr. Los mediocres no invierten energía atacando a otros mediocres.
Solo se movilizan cuando detectan a alguien que está a punto de romper el techo. Ahora bien, esto no significa que debas ser gratuitamente ofensivo o innecesariamente cruel. No se trata de molestar por molestar, sino de negarte a moderar tu luz para no incomodar a quienes eligieron vivir en penumbras. Se trata de entender que tu obligación no es hacer sentir cómodos a los conformistas, sino honrar tu potencial sin disculpas. Se trata de reconocer que el verdadero egoísmo no es perseguir tu grandeza, sino desperdiciarla para ganar la aprobación de personas que nunca harán nada significativo con sus vidas. Cada vez que sientas la tentación de retroceder para calmar a los críticos, recuerda esto: ninguno de ellos estará ahí cuando alcances tu objetivo. Ninguno compartirá tu victoria ni pagará el precio de tu rendición. Sus opiniones no tienen consecuencias reales en tu vida más allá del peso emocional que tú decidas darles. Son espectadores gritando desde las gradas mientras tú estás en la arena sangrando por tu sueño. Y los espectadores siempre creen que saben más que los gladiadores, pero solo porque nunca han enfrentado un león real. La solución no es convencerlos, no es demostrarles que están equivocados. No es ganar su aprobación con resultados impresionantes. La solución es volverlos irrelevantes. Es construir un círculo tan poderoso de aliados reales que las opiniones de los externos pierdan todo peso. Es alcanzar un nivel de éxito tan indiscutible que sus críticas suenen como ladridos lejanos de perros callejeros a un hombre que viaja en limusina. Es convertirte en alguien tan importante que incluso ser criticado por ti se vuelva un honor que no merecen. Porque al final del camino, cuando mires atrás hacia todo lo que construiste, te darás cuenta de algo profundo. Las personas que más te criticaron durante tu ascenso son las primeras en proclamarse tus admiradores cuando ya no pueden negarte. Los que predijeron tu fracaso ahora reescriben la historia alegando que siempre creyeron en ti. Los que intentaron detenerte ahora buscan asociarse contigo. Y en ese momento comprenderás que nunca se trataba de ti, sino de ellos, de sus propios miedos proyectados, de sus limitaciones autoimpuestas buscando validación externa. Comenta de qué parte del mundo estás presenciando esta verdad incómoda que liberará tu potencial de las cadenas de la aprobación ajena, porque esta comunidad global de guerreros necesita reconocerse mutuamente en medio del campo de batalla. Hay una ilusión peligrosa que persigue a muchos hombres ambiciosos: la fantasía de que existe un nivel de éxito donde finalmente serás amado universalmente, donde tus logros silenciarán a los críticos, donde tu grandeza será tan innegable que hasta los envidiosos tendrán que inclinarse ante ti. Es una mentira hermosa que te mantiene persiguiendo una meta imposible mientras desperdicias energía valiosa intentando ganar batallas que no importan. La verdad cruda es que mientras más exitoso te vuelves, más molesto te vuelves para más personas. Es matemática simple. Cuando estás en el fondo, solo molestas a aquellos pocos que están contigo en el mismo nivel y temen que los superes. Pero cuando asciendes, cada escalón que subes expande el círculo de personas que están por debajo de ti, y cada una de ellas tiene ahora una razón para resentirte. Tu éxito no reduce tus enemigos, los multiplica exponencialmente. Esto sucede porque el ser humano tiene una necesidad psicológica profunda de jerarquía y comparación. La gente no mide su felicidad en términos absolutos, sino relativos. Un hombre puede sentirse satisfecho con su vida hasta que descubre que su vecino gana el doble. Una mujer puede estar orgullosa de su carrera hasta que su antigua compañera de escuela aparece en televisión. El valor que las personas asignan a sus propios logros depende de cómo se comparan con los demás. Y cuando tú asciendes, automáticamente todos los que están debajo de ti se sienten disminuidos por tu simple existencia.
Por eso los ataques más venenosos no vienen de completos extraños, sino de aquellos que estuvieron cerca de ti cuando eras común. Son los antiguos compañeros que te recuerdan como igual y ahora no pueden procesar tu transformación. Son los familiares que esperaban que permanecieras al mismo nivel para validar sus propias decisiones de no arriesgarse. Son los amigos que disfrutaban tu compañía cuando eras accesible y ahora interpretan tu ocupación como rechazo. Todos ellos tienen algo en común. Te conocieron cuando eras pequeño y tu grandeza destruye la imagen cómoda que tenían de ti. Aquí está lo que debes comprender con claridad cristalina. No puedes controlar cómo otros interpretan tu éxito. No puedes evitar que tu ascenso sea percibido como ofensa personal por aquellos que eligieron quedarse donde estaban. No puedes hacer que tu disciplina parezca menos intimidante para los indisciplinados, ni tu ambición menos amenazante para los conformistas. Tu simple existencia exitosa es un espejo que refleja sus propias insuficiencias, y los espejos no son culpables de lo que muestran. La única estrategia que funciona es la indiferencia absoluta hacia las opiniones de aquellos que no están donde tú quieres llegar. No desprecio activo ni hostilidad innecesaria, sino una desconexión emocional total del juicio ajeno. Cuando alguien que no ha logrado nada significativo opina sobre tus decisiones, su voz debe sonar para ti como ruido de fondo, como el zumbido de un insecto que puedes escuchar pero que no tiene poder para detenerte. Esta indiferencia no es natural. Tendrás que cultivarla intencionalmente, porque todos nacemos con necesidad de pertenencia, con miedo al ostracismo, con hambre de validación tribal. Pero esas necesidades primitivas fueron útiles cuando los humanos vivían en pequeños grupos, donde el rechazo social significaba muerte literal. En el mundo moderno, donde tu supervivencia no depende de la aprobación del rebaño, esas mismas necesidades se han convertido en cadenas que te atan a la mediocridad colectiva. Observa a los hombres verdaderamente poderosos y nota cómo todos comparten una característica, una capacidad casi sobrehumana para ignorar el ruido exterior. No es que no escuchen las críticas, es que las procesan como información neutral, sin carga emocional. Pueden absorber feedback útil de fuentes competentes mientras descartan automáticamente el resentimiento envenenado de los incompetentes. Han desarrollado filtros mentales tan efectivos que las opiniones irrelevantes nunca alcanzan su conciencia real. Tú puedes desarrollar esos mismos filtros, pero primero debes aceptar una verdad incómoda. La mayoría de las personas que te rodean son incompetentes para evaluar tus decisiones porque nunca han intentado nada remotamente similar a lo que tú persigues. Son ciegos opinando sobre colores, sordos criticando sinfonías. Sus consejos bien intencionados están basados en sus propias limitaciones proyectadas, en sus miedos disfrazados de sabiduría. Escucharlos no es humildad, sino autosabotaje. Esto no significa convertirte en un tirano sordo a toda retroalimentación. Significa ser selectivo con quien tiene autoridad para influir en tu dirección. Busca mentores que hayan logrado lo que tú persigues. Escucha a competidores que han enfrentado desafíos similares. Considera las perspectivas de aliados que han demostrado capacidad de ver más allá del horizonte común. Pero las opiniones de aquellos cuya mayor hazaña fue criticar desde la comodidad de su sofá no merecen un segundo de tu atención. ¿Desde qué región del planeta estás absorbiendo estas verdades que te liberarán de la prisión de las opiniones ajenas? Comenta para que esta hermandad global de conquistadores pueda reconocerse mutuamente en medio del ruido ensordecedor de la mediocridad. Cuando un hombre finalmente acepta que molestar es inevitable, algo fundamental cambia en su psicología. Deja de tomar decisiones diseñadas para minimizar conflictos
y comienza a tomarlas optimizadas para maximizar resultados. Deja de gastar energía en manejo de percepciones y la invierte en ejecución implacable. Deja de ser un diplomático navegando aguas sociales y se convierte en un conquistador quebrando barreras estructurales. Esa transformación es el punto de quiebre entre intentar tener éxito y realmente lograrlo. Pero aquí viene la paradoja hermosa que los mediocres nunca comprenderán. Al renunciar a la necesidad de ser querido, al aceptar que tu presencia molestará inevitablemente, al liberar toda la energía que desperdicabas en manejo de imagen, automáticamente te vuelves más efectivo, más enfocado, más poderoso. Y ese incremento en tu poder real, irónicamente, genera más respeto genuino que todos tus intentos anteriores de ser agradable combinados. Porque las personas pueden detectar instintivamente la autenticidad. Pueden sentir cuando alguien está actuando desde una posición de fuerza interior versus cuando está mendigando aprobación. Y aunque conscientemente critiquen tu decisión de priorizar resultados sobre popularidad, subconscientemente respetan esa integridad brutal. Prefieren al líder que los desafía que al amigo que los valida. Admiran al conquistador que persigue su visión sin disculpas, más que al diplomático que diluye la suya para complacer a todos. Observa cómo funcionan las dinámicas de poder en cualquier contexto social. Los que más hablan sobre ser queridos son los que menos respeto reciben. Los que más se esfuerzan por agradar a todos son los primeros en ser descartados cuando ya no son útiles. Los que construyen su identidad sobre ser simpáticos terminan siendo invisibles cuando alguien realmente importante necesita un aliado. Porque la simpatía es abundante y desechable, pero el poder es escaso y valioso. Por eso el hombre que quiere dejar huella debe elegir conscientemente ser poderoso sobre ser popular. Debe decidir que prefiere ser temido que amado, respetado que adorado, efectivo que simpático. No porque el amor y la simpatía sean malos, sino porque son incompatibles con la grandeza cuando se convierten en prioridades. Cuando tu objetivo principal es mantener armonía, inevitablemente sacrificas progreso. Cuando tu meta suprema es no ofender, automáticamente limitas tu honestidad. Y la honestidad brutal es el arma más poderosa que un líder puede poseer. La capacidad de decir verdades incómodas que todos piensan, pero nadie se atreve a verbalizar. El coraje de señalar al emperador desnudo cuando toda la corte finge no ver. La valentía de cuestionar consensos falsos construidos sobre mentiras compartidas. Esa honestidad molesta, perturba, incomoda, pero también inspira, transforma y libera a todos los que tienen coraje suficiente para enfrentarla. Piensa en las conversaciones más valiosas que has tenido en tu vida. No fueron las charlas superficiales donde todos se validaban mutuamente. Fueron esos momentos incómodos donde alguien te dijo una verdad que necesitabas escuchar, pero no querías enfrentar. Fueron esas confrontaciones donde alguien se negó a permitirte esconderte detrás de excusas. Fueron esas intervenciones donde alguien te amó lo suficiente para molestarte con su honestidad en lugar de complacerte con mentiras piadosas. Ahora, pregúntate, ¿estás siendo esa persona para otros? ¿O estás tan obsesionado con ser querido que prefieres dejar a las personas que amas estancadas en sus ilusiones cómodas antes que arriesgarte a incomodarlas con verdades que podrían transformarlas? Porque si eliges la comodidad sobre la honestidad, no estás siendo bondadoso, estás siendo cobarde. Estás priorizando tu necesidad de aprobación sobre el bienestar real de aquellos que supuestamente te importan.
El líder verdadero comprende que su obligación no es hacer sentir bien a su gente, sino hacerla mejor. No es validar sus debilidades, sino exponerlas brutalmente para que puedan ser corregidas. No es proteger su ego, sino destruir las ilusiones que los mantienen pequeños. Y ese proceso es inherentemente molesto, doloroso, conflictivo, pero es el único camino hacia la transformación real. Mira a los grandes maestros de la historia. Ninguno fue suave y complaciente. Todos fueron exigentes hasta el punto de parecer crueles. Empujaron a sus estudiantes más allá de lo que creían posible. Rechazaron excusas que otros hubieran aceptado. Establecieron estándares que parecían inhumanos. Y por eso, sus estudiantes no solo los recuerdan, sino que los veneran, porque comprenden que esa dureza aparente era en realidad amor en su forma más pura, la negativa absoluta a permitir que desperdiciaran su potencial. Puedes ser ese tipo de líder en tu propia vida y para quienes te rodean. Puedes elegir molestar a las personas con verdades transformadoras en lugar de complacerlas con mentiras confortables. Puedes decidir que tu legado será haber elevado a otros, aunque te odiaran durante el proceso, en lugar de haber sido querido por dejarlos estancados. Pero esa elección requiere un nivel de valentía que muy pocos poseen, porque significa renunciar a la recompensa inmediata de aprobación social a cambio del respeto tardío que solo llega después de que tus resultados son innegables. Comenta de qué rincón del mundo estás leyendo esto y sintiendo el llamado a convertirte en ese tipo de líder que molesta con su honestidad, pero transforma con su integridad. Existe un momento de claridad absoluta que llega a todo conquistador. El día en que se mira al espejo y reconoce que ya no es la persona que era cuando comenzó. No es simplemente que haya adquirido nuevas habilidades o logrado objetivos externos. Es que su identidad fundamental ha mutado. Los valores que antes guiaban sus decisiones ahora le parecen infantiles. Las relaciones que antes consideraba esenciales ahora se revelan superficiales. Los sueños que antes perseguía ahora le resultan insuficientes. Ha trascendido su antigua versión tan completamente que regresar sería psicológicamente imposible. Este proceso de transformación es violento. No es una evolución suave, sino una serie de muertes y renacimientos brutales. Cada nivel que alcanzas requiere matar alguna parte de quien eras. Cada victoria significativa exige sacrificar creencias que te mantenían pequeño. Cada ascenso demanda abandonar identidades que ya no sirven a tu misión. Y esas muertes simbólicas son dolorosas, porque parte de ti se aferra desesperadamente a lo familiar, incluso cuando lo familiar es una prisión. Por eso tantos hombres se detienen justo antes del quiebre definitivo. Llegan al punto donde su transformación requeriría cambios tan radicales que les aterra continuar. Sienten que perderán a sus amigos si siguen creciendo, que decepcionarán a su familia si persiguen su verdadera ambición, que traicionarán sus raíces si alcanzan alturas que nadie en su círculo original alcanzó jamás. Y enfrentados a esa elección entre su grandeza futura y su comodidad presente, la mayoría elige la comodidad y se pasa el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado si hubiera tenido coraje. Comprende esto profundamente. No puedes ascender sin dejar algo atrás. No puedes evolucionar mientras te aferras a cada aspecto de tu antigua identidad. No puedes convertirte en extraordinario mientras te niegas a soltar lo ordinario. La transformación real requiere sacrificio real, y el mayor sacrificio no es tiempo ni dinero, sino identidad. Debes estar dispuesto a convertirte en alguien que tu antigua versión no reconocería, alguien que las personas que te conocieron antes ya no comprenden, alguien que desafía las expectativas que el mundo había proyectado sobre ti. Y cuando finalmente
haces esa transición, cuando cruzas ese umbral sin retorno, descubres que el miedo que sentías era infundado. No perdiste a tus verdaderos amigos, simplemente identificaste a los falsos. No decepcionaste a tu familia real, solo enfrentaste la decepción de aquellos que nunca te vieron realmente. No traicionaste tus raíces, las trascendiste honrándolas de una forma que quienes se quedaron atrás no pueden comprender, porque las raíces existen para nutrirte mientras creces, no para enredarse alrededor de tus tobillos y mantenerte en un solo lugar. Mira hacia atrás, a tu propia trayectoria, y reconoce cuántas versiones de ti mismo ya has matado. El niño ingenuo que creía en cuentos de hadas, el adolescente que confiaba ciegamente en la autoridad, el joven que pensaba que el esfuerzo siempre es recompensado justamente, el adulto que esperaba que el mundo fuera lógico y meritocrático. Cada uno de esos yos murió cuando la realidad demolió sus ilusiones, y cada muerte te acercó un paso más a quien realmente eres bajo todas las capas de condicionamiento social. Pero la mayoría de las personas nunca completan ese proceso. Se quedan atrapadas en versiones intermedias de sí mismas, aferrándose a restos de identidades obsoletas, porque soltarlas requeriría admitir que desperdiciaron años viviendo según programas que nunca fueron suyos. Es más fácil defender las mentiras que has creído durante décadas que enfrentar la verdad brutal de que fuiste engañado. Es menos doloroso culpar a las circunstancias que aceptar que tus propias elecciones te mantuvieron pequeño. Por eso el hombre verdaderamente poderoso desarrolla una capacidad brutal para el autoexamen honesto. Puede mirarse sin filtros románticos y evaluar despiadadamente qué partes de su identidad lo impulsan hacia adelante y cuáles lo arrastran hacia atrás. Puede identificar creencias limitantes que se esconden detrás de nobles principios. Puede reconocer miedos disfrazados de prudencia. Puede distinguir entre humildad genuina y cobardía racionalizada. Y una vez identificadas esas partes obsoletas, tiene el coraje de amputarlas sin sentimentalismo. Esto no significa convertirse en alguien sin principios o valores. Significa asegurarse de que tus principios realmente son tuyos y no programas heredados. Significa verificar que tus valores te sirven en lugar de esclavizarte. Significa cuestionar todo, incluso las verdades que consideras más sagradas, para confirmar que siguen siendo válidas para quien estás convirtiéndote. Porque la integridad no es aferrarse ciegamente a lo que siempre has creído, sino asegurarte de que tus creencias evolucionan junto con tu comprensión. Y cuando finalmente alcanzas ese nivel de honestidad brutal contigo mismo, algo extraordinario sucede. Dejas de necesitar la validación externa porque tu validación interna se vuelve inquebrantable. Ya no te importa si otros aprueban tus decisiones porque tú las has sometido a un escrutinio más riguroso que cualquier cosa que ellos podrían aplicar. Ya no temes las críticas porque has criticado cada aspecto de ti mismo con más severidad que cualquier enemigo podría hacerlo. Ya no buscas confirmación porque te has convertido en tu propio estándar inamovible. ¿Desde qué parte del planeta estás presenciando esta verdad que te invita a matar todas las versiones obsoletas de ti mismo? Comenta tu región porque esta comunidad necesita saber dónde están naciendo los hombres que tienen el coraje de reinventarse completamente. El mundo está lleno de personas que alguna vez tuvieron potencial, pero lo enterraron bajo capas de compromisos sociales, expectativas familiares y miedos autoimpuestos. Caminan por la vida como zombies funcionales, ejecutando rutinas que no eligieron, persiguiendo objetivos que no les importan, viviendo historias escritas por otros. Y lo más trágico es que muchos de ellos nunca se dan cuenta de su propia prisión,
porque la construyeron ellos mismos con ladrillos de aprobación social y cemento de conformidad. Porque la prisión más efectiva no es la que tiene barrotes visibles, sino la que convence al prisionero de que es libre. Cuando has internalizado tan completamente las limitaciones sociales que las ejecutas automáticamente sin necesidad de supervisión externa, cuando has aceptado tan profundamente tu rol asignado que defender tu propia jaula se convierte en tu identidad, entonces el sistema te tiene exactamente donde quiere, autocensurado, autopolicía, autolimitado. Por eso el primer paso hacia el poder real no es desarrollar habilidades externas, sino liberarte de los grilletes internos. No es aprender nuevas técnicas, sino desaprender las creencias tóxicas que te enseñaron disfrazadas de sabiduría. No es adquirir recursos, sino recuperar la libertad mental que tenías antes de que el mundo te domesticara. Porque un hombre con mente libre, pero sin recursos, encuentra formas de conseguirlos. Pero un hombre con todos los recursos, pero mente esclavizada, permanecerá pobre sin importar cuánto dinero acumule. Observa cómo el sistema social utiliza recompensas y castigos para moldear comportamientos. Te aplauden cuando obedeces, te ignoran cuando te conformas, te castigan cuando cuestionas. Desde la infancia te entrenaron como perro de Pavlov, condicionando tus respuestas hasta que actuar según los intereses del sistema se vuelve automático. Y la mayoría nunca escapa de ese condicionamiento porque requeriría cuestionar todo lo que les enseñaron personas en quienes confiaban. Pero ese cuestionamiento radical es exactamente lo que separa a los conquistadores de las masas. La disposición a examinar cada creencia heredada bajo la luz brutal de la lógica y la evidencia. El coraje de rechazar verdades aceptadas cuando no resisten el escrutinio. La valentía de reconstruir tu sistema de valores desde cero, basándote en tu experiencia real, en lugar de historias que te contaron. Ese proceso es doloroso, porque significa admitir que fuiste engañado, manipulado, condicionado. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Pregúntate, ¿cuántas de tus metas realmente son tuyas? ¿Cuántas las persigues porque genuinamente las deseas versus porque te dijeron que debías desearlas? ¿Cuántos de tus valores resisten cuando los examinas honestamente versus cuántos son simplemente programación social que nunca cuestionaste? La mayoría de las personas nunca hace estas preguntas porque teme las respuestas. Porque si descubre que ha estado viviendo según el guión de otro, entonces debe enfrentar que desperdició años de su única vida ejecutando el sueño de alguien más. Esta confrontación con la verdad es el momento más importante en la vida de cualquier hombre. Es el punto donde debe elegir entre la comodidad de la ilusión familiar y la incomodidad de la realidad cruda. Entre seguir fingiendo que está satisfecho con su jaula dorada o admitir que preferiría estar libre y luchando. Entre mantener la paz superficial con personas que lo quieren pequeño o aceptar el conflicto inevitable de su ascenso. Y esa elección definirá absolutamente todo lo que viene después. La mayoría elige la ilusión. Es más fácil, es más seguro, es más aceptado socialmente. Pueden seguir siendo parte del rebaño, recibiendo migajas de validación a cambio de su potencial desperdiciado. Pueden mantener relaciones cómodas con personas que los conocen superficialmente. Pueden evitar el terror existencial de enfrentar que son responsables de su propia mediocridad. Es una vida perfectamente aceptable si tu objetivo es simplemente existir sin causar problemas. Pero el conquistador rechaza esa opción desde lo más profundo de su ser. No porque sea arrogante, sino porque una vez que has visto la verdad, no puedes volver a creer en la ilusión. Una vez que has probado la libertad mental, no puedes regresar voluntariamente a la esclavitud.
Una vez que has sentido tu verdadero poder, no puedes fingir ser débil para hacer sentir cómodos a los cobardes. El camino de regreso está cerrado y esa irreversibilidad es tanto aterradora como liberadora, porque cuando aceptas que no hay vuelta atrás, que quemaste los puentes hacia tu antigua vida, que ya no encajas en tu viejo mundo, algo extraordinario sucede. Dejas de dividir tu energía. Ya no desperdicias recursos mentales considerando opciones que ya no existen. Ya no gastas tiempo lamentando pérdidas de cosas que nunca valieron la pena. Ya no distribuyes tu atención entre 1000 posibilidades, sino que enfocas toda tu fuerza en una sola dirección, hacia adelante, hacia arriba, hacia tu verdadero potencial sin compromisos. Y ese enfoque singular, esa concentración absoluta de poder, esa negativa inquebrantable a considerar el retroceso como opción, te convierte en una fuerza imparable, no necesariamente más talentoso que otros, no necesariamente más inteligente, pero infinitamente más peligroso, porque mientras otros dudan, dividen su atención y mantienen planes de escape, tú has canalizado toda tu esencia en una sola dirección. No tienes plan B, porque el plan B es la admisión de que el plan A puede fallar, y tú has decidido que el fracaso simplemente no es una opción que aceptarás. Comenta desde qué región del mundo estás leyendo estas palabras que te llaman a quemar todos tus puentes de regreso hacia la mediocridad. Porque esta hermandad global de guerreros necesita saber dónde están despertando los próximos titanes. Al final del camino, cuando mires hacia atrás desde la cima que conquistaste, comprenderás algo profundo sobre la naturaleza del conflicto que enfrentaste. No era el mundo conspirando contra ti, era el mundo probándote. Cada crítico era un examinador, verificando si tu convicción era real o fingida. Cada obstáculo era una pregunta: ¿realmente lo quieres o solo te gusta la idea? Cada traición era una oportunidad para confirmar que tu fuerza viene de adentro, no de apoyos externos. El universo no estaba tratando de detenerte, sino de asegurarse de que merecías lo que perseguías. Esta comprensión transforma completamente tu relación con la resistencia. Dejas de verla como enemigo injusto y comienzas a reconocerla como aliado duro. Porque si todos pudieran alcanzar la grandeza sin enfrentar resistencia significativa, entonces la grandeza no valdría nada. El valor de cualquier logro es directamente proporcional a la dificultad de conseguirlo. Las cosas fáciles son abundantes y desechables. Las cosas difíciles son escasas y preciosas. Y lo más difícil de todo es mantenerse firme mientras todo y todos te dicen que te rindas. Por eso los conquistadores no se quejan de la resistencia que enfrentan, la abrazan, la utilizan, la convierten en combustible. Cada ataque fortalece su determinación, cada crítica afila su enfoque, cada traición purifica su círculo, cada fracaso temporal les enseña lecciones que el éxito fácil nunca podría proporcionar. No son víctimas de su entorno duro, sino productos de él, forjados en el fuego de la adversidad, hasta convertirse en algo que el mundo ordinario nunca podría producir. Observa cómo todos los grandes líderes de la historia emergieron de conflictos intensos. Ninguno tuvo un ascenso suave y sin oposición. Todos enfrentaron resistencia brutal que los obligó a volverse más fuertes de lo que hubieran sido en circunstancias fáciles. Y cuando finalmente alcanzaron el poder, lo manejaron con una maestría que solo puede venir de haber sido probado repetidamente. Porque el poder dado sin esfuerzo crea tiranos incompetentes, pero el poder conquistado a través de batallas reales forja líderes capaces de sostenerlo. Piensa en esto profundamente. Si mañana te entregaran todo lo que deseas sin haberlo ganado,
sin haber desarrollado las capacidades necesarias para manejarlo, ese regalo se convertiría en tu maldición, porque no tendrías la sabiduría para usarlo correctamente, ni la fuerza para defenderlo, ni el carácter para merecerlo. Colapsarías bajo el peso de un éxito que no estás preparado para cargar. La historia está llena de personas que fueron destruidas por conseguir demasiado antes de estar listas. Por eso el camino difícil no es castigo, sino preparación. Cada obstáculo que superas te enseña algo esencial. Cada enemigo que enfrentas te obliga a desarrollar nuevas estrategias. Cada momento de duda que atraviesas fortalece tu confianza inquebrantable. No estás siendo torturado gratuitamente por un universo cruel. Estás siendo entrenado sistemáticamente por un cosmos que no permite que personas no preparadas accedan a niveles de poder para los cuales no han sido forjadas. Y cuando finalmente alcances tu objetivo después de haber atravesado el infierno, cuando llegues a la cima con cicatrices de batallas reales, algo extraordinario sucede. Ya no temes perderlo, porque sabes en lo más profundo de tu ser que si lo perdiste todo mañana, tienes la capacidad probada de reconstruirlo. No eres dependiente de tus circunstancias externas, porque has forjado fuerza interior indestructible. El éxito ya no es algo que posees, sino algo que eres. Esta es la diferencia fundamental entre los herederos y los conquistadores. El heredero que recibió poder sin ganarlo vive con miedo constante de perderlo porque sabe subconscientemente que no tiene capacidad de recuperarlo. Cada amenaza lo aterroriza. Cada competidor lo paraliza. Cada cambio lo desestabiliza. Su poder es frágil porque está construido sobre fundamentos que él no puso. Pero el conquistador, que ascendió desde cero, que enfrentó y superó obstáculos que hubieran destruido a 10 hombres ordinarios, que construyó su imperio con sus propias manos ensangrentadas, ese hombre duerme tranquilo en su trono, porque sabe que lo que construyó una vez puede reconstruirlo si es necesario. Su confianza no viene de sus posesiones externas, sino de su capacidad interna, probada 1000 veces en el fuego real del combate. Por eso debes aprender a agradecer la resistencia en lugar de maldecirla. Cada persona que intentó detenerte te hizo más fuerte al obligarte a encontrar formas de avanzar a pesar de ellos. Cada obstáculo que enfrentaste expandió tu capacidad de resolución de problemas. Cada momento en que quisiste rendirte pero continuaste, construyó la disciplina que ahora te hace imparable. No fueron accidentes ni injusticias, sino lecciones disfrazadas, entrenamientos camuflados, preparación necesaria. Y ahora que comprendes esto, ahora que ves la resistencia por lo que realmente es, puedes dejar de resistirte a ella. Puedes dejar de desperdiciar energía quejándote de lo duro que es el camino. Puedes dejar de buscar atajos que solo producirían victorias huecas. Puedes abrazar plenamente el proceso brutal, sabiendo que cada segundo de sufrimiento está forjando la versión de ti que será capaz de manejar el destino que persigues. Porque al final no se trata de evitar el dolor, sino de asegurarte de que ese dolor no sea en vano. No se trata de buscar el camino fácil, sino de extraer cada gota de lección del camino difícil. No se trata de llegar rápido, sino de llegar transformado. No como la persona que comenzó el viaje, sino como el titán que el viaje creó. Y cuando llegues así, forjado por el fuego, probado por tormentas, inquebrantable en tu esencia, entonces y solo entonces estarás listo para el tipo de poder que cambia civilizaciones. Comenta de qué región del mundo estás recibiendo esta verdad que transforma el sufrimiento de maldición en bendición, porque esta hermandad necesita saber dónde están los guerreros que comprenden que el dolor es el yunque donde se forjan los titanes.
Hay un momento final de verdad que llega a todo hombre que persigue grandeza. El instante en que debe decidir si su molestia será recordada como ruido irritante de un ambicioso fracasado o como rugido aterrador de un conquistador imparable. Porque molestar en sí mismo no es virtud ni defecto, es simplemente consecuencia inevitable del movimiento. La pregunta real no es si molestarás, sino si tu molestia dejará huella permanente o será olvidada en días. Los mediocres molestan por accidente, por incompetencia, por torpeza social. Crean fricción innecesaria sin producir resultados significativos. Son como ruido blanco, irritante mientras está presente, pero inmediatamente olvidado cuando cesa. El mundo los tolera brevemente y luego los descarta sin recordarlos. Su molestia no sirvió ningún propósito mayor que satisfacer su ego temporalmente inflado. Pero el conquistador molesta con propósito. Cada acción que perturba el orden establecido está calculada para avanzar su misión. Cada palabra que incomoda a los conformistas está diseñada para despertar a quienes tienen potencial dormido. Cada decisión que provoca resistencia está alineada con una visión tan grande que justifica todo el conflicto generado. Su molestia no es efecto secundario accidental, sino herramienta estratégica deliberada. Comprende esta distinción profundamente porque determina todo. Si molestas simplemente porque eres arrogante, inseguro o necesitas atención, el mundo te castigará apropiadamente. Te convertirás en advertencia, en ejemplo de lo que no hacer, en historia que padres cuentan a hijos sobre el peligro del ego descontrolado. Pero si molestas porque estás persiguiendo algo más grande que tú mismo, porque te niegas a aceptar injusticias que otros normalizaron, porque tu visión requiere romper sistemas que la mayoría considera sagrados, entonces tu molestia se convierte en legado. Mira a los revolucionarios reales de la historia. Todos molestaron profundamente a sus contemporáneos. Todos fueron criticados, atacados, muchas veces destruidos durante sus vidas. Pero todos perseguían algo más grande que su propia comodidad o reconocimiento. Estaban dispuestos a molestar porque veían un futuro mejor que solo podían hacer del caos presente, y por eso son recordados no como irritantes, sino como visionarios, no como problemáticos, sino como pioneros. Esta es la pregunta que debes hacerte con brutal honestidad. ¿Tu ambición sirve solo a ti mismo o sirve a algo más grande? ¿Estás molestando porque necesitas validar tu ego o porque genuinamente ves injusticias que deben corregirse? ¿Tu ascenso beneficia solo tu cuenta bancaria o crea valor real para otros? Porque si tu misión es puramente egoísta, entonces mereces toda la resistencia que enfrentas. Pero si estás persiguiendo algo que elevará a otros, entonces esa resistencia es simplemente el precio temporal de progreso permanente. El conquistador comprende que su obligación trasciende su propio éxito, que su ascenso debe servir como escalera para quienes vengan después, que su victoria debe abrir puertas que estaban cerradas para generaciones, que su molestia debe romper techos que limitaban a millones, no por altruismo ingenuo, sino por comprensión estratégica de cómo funciona el poder real. Porque el poder que solo te beneficia a ti es frágil y temporal, pero el poder que beneficia a muchos se vuelve indestructible porque ahora tienes ejércitos defendiéndolo. Por eso los líderes más poderosos de la historia no fueron los más egoístas, sino los que mejor alinearon sus intereses personales con intereses colectivos. No sacrificaron sus ambiciones por otros, pero tampoco las persiguieron a expensas de otros. Encontraron formas de ascender mientras creaban plataformas para que otros ascendieran también. Y esa alquimia de ambición personal con beneficio colectivo es lo que transforma conquistadores ordinarios en leyendas inmortales.
Ahora llegamos al punto culminante de todo lo discutido. Has comprendido que molestar es inevitable. Has aceptado que la resistencia es preparación necesaria. Has internalizado que la aprobación universal es imposible e innecesaria. Pero la pregunta que define todo permanece. ¿Qué harás con esa comprensión? ¿Te paralizará el miedo a molestar o te liberará para actuar con poder total? ¿Usarás estas verdades como excusas para rendirte o como armas para conquistar? Porque este conocimiento es peligroso. En manos de cobardes se convierte en justificación para no intentar nada significativo. Si voy a molestar de todos modos, mejor me quedo donde estoy. En manos de arrogantes se convierte en licencia para ser innecesariamente cruel. Si voy a molestar de todos modos, no tengo que considerar a nadie. Pero en manos del conquistador consciente se convierte en la liberación final de todas las cadenas mentales que lo mantenían pequeño. El conquistador comprende que su molestia será juzgada por sus resultados, que tiene licencia para perturbar el orden establecido solo si construye algo mejor en su lugar, que puede romper reglas obsoletas solo si establece principios superiores, que puede desafiar autoridades incompetentes solo si demuestra competencia superior. Su molestia no es fin en sí misma, sino medio hacia transformación real. Y cuando finalmente alcanza ese nivel de poder donde su molestia se convierte en ley, donde su visión se convierte en realidad, donde su nombre se convierte en sinónimo de una era, algo extraordinario sucede. Los que lo criticaron más ferozmente ahora pretenden que siempre creyeron en él. Los que intentaron detenerlo ahora reescriben la historia alegando que lo ayudaron. Los que predijeron su fracaso ahora se atribuyen crédito por su éxito. Porque así funciona el mundo, hipócrita hasta el final. Pero el conquistador no necesita que reescriban la historia. Él recuerda cada traición, cada ataque, cada momento en que estuvo solo contra todos. Y esos recuerdos no lo llenan de amargura, sino de gratitud feroz. Porque sin esa resistencia brutal, nunca hubiera desarrollado la fuerza necesaria para llegar donde está. Sus enemigos fueron sus mejores maestros, aunque nunca lo supieron. Su odio fue su mejor combustible, aunque nunca lo comprendieron. Por eso al final el conquistador perdona todo, pero no olvida nada. Perdona porque la venganza es desperdicio de energía que podría invertirse en construir más grandeza. Pero no olvida porque esas lecciones dolorosas son el tesoro más valioso que posee. Cada cicatriz es recordatorio de una batalla sobrevivida. Cada traición es prueba de que su instinto sobre personas era correcto. Cada momento de soledad es confirmación de que su camino era tan radical que muy pocos podían seguirlo. Y cuando mire hacia atrás desde su trono conquistado, desde su imperio construido, desde su legado asegurado, no sentirá arrepentimiento por haber molestado a tantos. Sentirá orgullo por no haberse detenido cuando el camino fácil era rendirse. Sentirá satisfacción por haber honrado su potencial cuando era más cómodo desperdiciarlo. Sentirá paz por haber vivido según su verdad cuando todos le pedían que mintiera, porque al final no se trata de cuántos te amaron, sino de si fuiste fiel a tu visión. No se trata de cuántos te apoyaron, sino de si lograste lo imposible a pesar de la oposición. No se trata de cuántos te comprendieron, sino de si dejaste huella permanente en el mundo que sobrevivirá generaciones después de que todos los que te criticaron sean polvo olvidado. Así que acepta tu destino de molestar. Abraza la incomodidad que tu grandeza genera. Convierte cada ataque en combustible y cada crítica en confirmación. Porque llegó el momento en que dejas de ser cómodo, y ese momento no es tragedia, sino nacimiento. El nacimiento del titán que siempre estuviste destinado a ser.
liberado finalmente de la necesidad paralizante de agradar a un mundo que nunca estuvo diseñado para celebrar tu ascenso. Ahora ve y conquista todo lo que es tuyo por derecho, molestando a quien sea necesario, sin disculpas ni retrocesos, porque esa es la única forma en que la grandeza verdadera se manifiesta en este mundo de mediocres conformistas.